Buenos días, ¿cómo estamos? Buenos días, hoy es viernes 26 de abril y vamos a estudiar el libro de Marcos, capítulo 4. Vamos a empezar en el versículo 1 y dice así: comenzó Jesús a enseñar de nuevo junto al mar y se llegó a él una multitud tan grande que tuvo que subirse en una barca que estaba en el mar, y se sentó y toda la multitud estaba en la tierra a la orilla del mar. Les enseñaba muchas cosas en parábolas y les decía en sus enseñanzas: escuchen, el sembrador salió a sembrar, y al sembrar una parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en el pedregal donde no tenía mucha tierra, y enseguida brotó por no tener profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol, se quemó y por no tener raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y lo ahogaron y no le dio fruto. Otras semillas cayeron una parte en una buena tierra, y creciendo y desarrollándose dieron fruto y produjeron unas y 30 y otras 70 a 100 por uno. Y añadió: el que tiene oídos para oír, que oiga. Cuando Jesús quedó solo, sus seguidores junto con él, con los 12, le preguntaron sobre las parábolas. A ustedes le ha sido dado el ministerio del reino de Dios, les decía, pero los que están afuera reciben todo en parábolas, para que viendo, vean, pero no perciban, y oyendo, oigan, pero no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. Y también les digo: no le entienden esas parábolas, como pues comprenderán todas las otras parábolas. El sembrador siembra la palabra. Estos que están junto al camino donde se siembra la palabra son aquellos que en cuanto la oyen, al instante viene Satanás y se las lleva las palabras que ha sembrado en ellos. Y de igual manera, estos en que sembró la semilla en pedregales son los que al oír la palabra enseguida la reciben con gozo, pero no tienen raíz profunda en sí mismo, sino que solo son temporales. Entonces, cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, enseguida se apartan de ella. Otros son aquellos en los que se sembró la semilla entre los espinos. Estos son los que han oído la palabra, pero las persecuciones, las preocupaciones del mundo y el engaño de la riqueza y los deseos de las demás cosas entran y ahogan la palabra y se vuelven estériles. Otros son aquellos que se sembró la semilla entre tierra buena, los cuales oyen la palabra, la aceptan y dan fruto. Uno a 30 y otros a 70 y otros adentro de uno. Bueno. Bueno, aquí vamos a desmenuzar aquí lo que está diciendo aquí. Fíjate cómo dice aquí, en el versículo 1, capítulo 4, versículo 1. Comenzó Jesús a enseñar de nuevo junto al mar, y se llegó a él una multitud tan grande que tuvo que subirse a una barca que estaba en el mar, y se sentó y toda la multitud estaba en la tierra, en la orilla del mar. Bueno, Jesús, ustedes saben bien de que Jesús siempre había muchas personas que lo estaban persiguiendo. Tenía muchos discípulos. Jesús tenía personas que siempre lo están escuchando. Bueno, fíjate que aquí, ¿qué sucedió en la orilla del mar? Él se tuvo que subir en una barca y predicar desde allí, enseñar desde allí la palabra de Dios, porque había muchas personas.
Muchas personas, todas las personas tuvieron que estar ahí en la orilla del mar y entonces se sentó en la barca. Se tuvo que subir en una barca y sentarse y hablar desde allí. ¿Ok? Entonces, ¿qué? Les enseñaba muchas cosas, parábolas, y le decía en su enseñanza, escuchen, el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar una parte de la semilla, cayó junto al camino y vinieron las aves y se la comieron. Dice que el sembrador salió un sembrador a sembrar semillas. ¿Y qué sucedió? Que mucha de la semilla, una parte de la semilla, cayó junto al camino y vinieron ¿qué? Las aves y se la comieron. Otra parte cayó en pedregal donde no tenía muchas tierras y enseguida brotó por no tener profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol se quemó y por no tener raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la hoguera y la ahogaron y no dio fruto. Y otras semillas cayeron en una tierra y creciendo y desarrollándose dieron fruto y produjeron unas 30 y otras 70 y otras 100 por uno. Y añadió, el que tiene oído para oír, que oiga. Bueno, aquí entonces en el versículo 10, él nos va a explicar, acerca de las parábolas que él había dicho. Es mejor explicador que él mismo. La Biblia se explica por sí misma. Ok, cuando Jesús se quedó solo, sus seguidores, junto con los 12, le preguntaban sobre las parábolas. ¿A usted le ha sido dado el ministerio del reino de Dios? Le decía, pero los que están fuera reciben todas las palabras para que viendo, vean, pero no perciban, y oyendo, oigan, pero no entiendan, no sea que se convierten y sean perdonados. También les digo, no entienden estas parábolas como pues comprenderán todas las otras parábolas. El sembrador siembra la palabra. Esto es que están junto al camino donde siembran la palabra con aquellos que en cuanto la oyen, al instante viene Satanás y se lleva la palabra que se ha sembrado en ellos. Al igual manera de en que se sembró la semilla. El predador, el pedregales, son los que al oír la palabra enseguida la reciben con un gozo. Bueno, aquí en lo que se sembró la semilla, estos son el sembrador de la siembra de la palabra. Estos que lo que se sembró en el camino donde la palabra son aquellos que cuando oyen la palabra, al instante viene Satanás y se lleva la palabra que se ha sembrado. Entonces son personas que no han tenido, no han profundizado lo que dice la palabra de Dios. Viene Satanás y le dice cualquier cosa y escucha a Satanás. En ellos, al igual manera que esto que sembró la semilla en pedregales, son las que al oír la palabra enseguida la reciben con gozo. Hay muchas personas que reciben la palabra con gozo, que cuando nosotros le hablamos la palabra, ellos se ponen contentos, ellos se ponen alegres y la sienten con gozo. ¿Pero qué? Pero no tienen una raíz profunda en el mismo, sino que solo son temporales. Entonces, cuando viene la aflicción, ¿qué sucede? Cuando viene la aflicción, cuando vienen los problemas, cuando viene la persecución por causa de la palabra, enseguida, ¿qué hacen? Se apartan. Y aquí en este país no hay persecución, pero sí hay veces que tenemos que tener cuidado porque muchas veces cuando surgen problemas, ¿qué hacen? Que se retiran de la iglesia. Otros son aquellos en lo que se sembró, en lo que se sembró y han oído la palabra, pero las preocupaciones del mundo y el engaño de riqueza y los deseos de las demás cosas entran y ahogan la palabra y se vuelven estéril. Y otras son aquellos que sembró la semilla en tierra buena, los cuales oyen la palabra, la secan y dan frutos
y unos 30 y otros 70 y otros son 101. Bueno, entonces aquí yo voy a terminar esta clasecita de hoy y espero de que mañana la podemos continuar, ¿ok? Así que ahí nos miramos mañana. Bye.